El cursor parpadeaba en la pantalla de mi portátil, burlándose de mí con su ritmo constante, mientras yo intentaba recordar lo que estaba escribiendo antes de que Mateo volviera a pasar por delante de mi escritorio. Era la tercera vez en 20 minutos, lo cual no era nada raro, pero hoy era diferente. Hoy se había detenido cada vez, y su presencia era un peso tangible que hacía que el aire de mi pequeña oficina se sintiera más enrarecido. Se suponía que debía estar finalizando las métricas de la campaña para el lanzamiento de nuestro último producto, pero mi cerebro se había bloqueado en el momento en que su colonia, algo caro y oscuro, que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, había entrado por la puerta durante su primer paso. Mis dedos se cernían sobre el teclado. La hoja de cálculo necesitaba atención. La presentación necesitaba pulirse. Todo tenía que ser perfecto porque Mateo Christensen exigía la perfección. Y en los 8 meses que llevaba trabajando como su ejecutiva de marketing, había aprendido que quedarse corta no era una opción. Fuera de la ventana de mi oficina, la lluvia de noviembre en Copenhague pintaba el cristal con rayas diagonales. El tiempo coincidía con mi estado de ánimo, gris, incierto, atrapado entre lo que quería ignorar y lo que no podía dejar de notar. ¿Me conoces? Su voz llegó desde la puerta y yo di un pequeño respingo, golpeando con la mano mi taza de café. El líquido frío se derramó por el borde y me mojó la muñeca. Señor Christensen. Cogí una servilleta y sequé el líquido mientras intentaba parecer tranquila, ignorando cómo se me había acelerado el pulso simplemente porque había dicho mi nombre de esa manera tan particular. Bajo, deliberado, como si saboreara cada sílaba. Entró en mi oficina sin invitación, como era habitual. Mateo no pedía permiso. Se movía por los espacios como si fueran suyos, lo cual, técnicamente, era cierto, ya que era el propietario de todo el edificio y de los otros tres que albergaban su imperio empresarial. Pero era más que eso. Era su forma de comportarse. Alto, con el pelo oscuro peinado con precisión informal. Trajes tan perfectamente confeccionados que parecían cosidos directamente a su cuerpo. La presentación de la cuenta de Hansen. Se acercó a mi escritorio, quedándose demasiado cerca para ser profesional. Tú la presentarás mañana. Creía que Casper ya no estaba a cargo de la cuenta. Los ojos grises de Mateo se clavaron en los míos y me sentí atrapada. Tú te encargarás. Necesito a alguien en quien pueda confiar para representar nuestra marca con precisión. Se me secó la boca. La cuenta de Hansen era enorme. Una cadena hotelera que quería renovar la imagen de toda su división de lujo. Casper Rasmussen llevaba semanas preparándose y ahora, 24 horas antes de la presentación, yo iba a tomar el relevo. Puedo hacerlo, me oí decir, aunque el pánico ya se apoderaba de mí. Necesitaré acceder a los archivos de Casper y a su unidad compartida. Echó un vistazo a la pantalla de mi ordenador y luego volvió a mirarme. Trabajarás hasta tarde esta noche. Me quedaré para responder a cualquier pregunta. No era una oferta. Era una afirmación. No es necesario, señor Christensen. Puedo hacerlo. Estaré en mi oficina. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Y recuérdame que mañana me ponga el traje azul marino, el que tiene la chaqueta entallada. Sentí un calor que me subía por el cuello. Se había fijado en lo que llevaba puesto. Creía haber tenido cuidado de mantener una distancia profesional, de tratarlo como a cualquier otro jefe, a pesar de que se me revolvió el estómago cada vez que me miraba con esos intensos ojos grises. Después de que se marchara, me quedé paralizada durante un minuto antes de obligarme a abrir la unidad compartida. Los archivos de Casper eran impecables, detallados, exactamente lo que necesitaba. Pero bajo el alivio había una pregunta que llevaba meses evitando. ¿Por qué Mateo me metía en proyectos en el último momento? ¿Por qué encontraba razones para retenerme hasta tarde? ¿Por qué le importaba qué traje llevaba? Aparté esos pensamientos y me sumergí en la presentación. A las 7 de la tarde, la oficina se había vaciado, excepto Mateo y yo. De vez en cuando le oía hablar por teléfono, su voz atravesaba las paredes y se oían ráfagas de danés rápido que había aprendido a reconocer como negociaciones comerciales. A veces captaba frases en italiano mezcladas, restos de la herencia de su madre,
que solo afloraban cuando estaba especialmente frustrado o concentrado. A las 9 por fin me levanté para estirarme. Me dolía la espalda de estar horas encorvada sobre las hojas de cálculo. Mi oficina estaba sofocante. La calefacción era demasiado eficiente para trabajar hasta altas horas de la noche. Me había quitado el cardigan hacía horas y trabajaba solo con mi sencilla blusa color crema y mi falda lápiz. Estaba buscando mi botella de agua cuando Mateo volvió a aparecer en la puerta. Esta vez, llevaba la corbata aflojada y había dejado la chaqueta en algún lugar. El botón superior de su camisa estaba desabrochado y pude ver su clavícula antes de volver a fijar la mirada en su rostro. ¿Cómo va todo? Entró y me di cuenta de lo vacío que estaba el edificio, de lo solos que estábamos. Bien, creo que ya tengo estructurado el punto principal. Solo tengo que pulir el discurso final. Se movió alrededor de mi escritorio para mirar mi pantalla de pie a mi lado. Demasiado cerca. Podía sentir el calor que irradiaba. Podía oler de nuevo esa colonia mezclada con algo más terroso. Su propio aroma debajo. Esta sección. Se inclinó hacia adelante, señalando mi pantalla. Su brazo rozó el mío y sentí una descarga eléctrica. Está siendo demasiado cautelosa. Hansen quiere audacia. Quieren transformación. Su dedo recorrió el texto y me encontré mirando su mano. Fuerte, capaz, con un anillo signade en el meñique derecho que, según había descubierto, era una reliquia familiar. Tenía una pequeña cicatriz en los nudillos en la que había pasado más tiempo del que debía preguntándome qué era. Reescribe este párrafo. Se enderezó, pero no dio un paso atrás. Demuéstrales que no solo estamos actualizando su imagen, sino que estamos revolucionando su posición en el mercado. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. Estaba tan cerca que podría contar sus pestañas si me atreviera a levantar la vista. ¿Estás nerviosa? No era una pregunta, es una cuenta importante. No es por eso por lo que estás nerviosa. Bajó la voz. Estás nerviosa porque estoy demasiado cerca de ti. Se me cortó la respiración. Señor Christensen, Mateo. No se apartó cuando nos quedamos solos. Llámame Mateo. Eso no sería apropiado. Apropiado. Probó la palabra como si fuera extranjera. Llevas 8 meses trabajando para mí. No para mí. Nunca me has llamado por mi nombre. Ni siquiera se te ha escapado una vez. Porque hacerlo significaría reconocer algo que no podía permitirme reconocer. Que, en algún lugar entre los plazos exigentes y su intenso escrutinio, había desarrollado sentimientos que iban mucho más allá del respeto profesional. Debería terminar esto. Señalé vagamente mi ordenador. La presentación puede esperar 5 minutos. Se acercó a mí y cerró mi portátil con deliberada lentitud. Necesito preguntarte algo y necesito que me respondas con sinceridad. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué? ¿Por qué bloqueaste a Mads Larson en las redes sociales la semana pasada? La pregunta me golpeó como un jarro de agua fría. ¿Cómo lo sabía? Mads era mi exnovio de la universidad. Y sí, finalmente lo había bloqueado después de 2 años de mensajes intermitentes que me hacían sentir incómoda. Pero, ¿cómo lo sabía Mateo? Supervisaba las posibles amenazas a la seguridad de mis empleados. Su voz era cuidadosamente neutra, pero algo brilló en sus ojos. Cuando alguien contacta repetidamente con uno de mis ejecutivos después de que se le haya pedido que pare, me doy cuenta de que no es una amenaza. Solo es persistente. Intenté dar un paso atrás, pero mi silla me lo impedía. Es algo personal. No afecta a mi trabajo. Todo lo que te afecta, afecta a tu trabajo. La intensidad de su voz me hizo levantar la vista e inmediatamente me arrepentí. Su mirada era oscura, concentrada, como si yo fuera un problema que él intentaba resolver. Has estado más distraída de lo habitual. ¿Más de lo habitual? Mi tono se volvió defensivo. Termino todos los proyectos antes de lo previsto. Mis campañas superan constantemente las previsiones. Si estás insinuando algo, no estoy criticando tu trabajo. Me interrumpió con suavidad. Te estoy preguntando si estás bien. La preocupación en su voz me desarmó. Mateo Christensen, famoso por sus despiadadas tácticas empresariales, temido por sus competidores,
Conocido por destrozar carreras con una sola frase, me estaba preguntando si estaba bien. Estoy bien, lo he superado. Max y yo salimos juntos durante 4 años. Rompimos hace 2 años. A él le cuesta cerrar el capítulo, pero yo lo he superado bloqueándolo, estableciendo un límite. Lo miré a los ojos, lo cual es sano y apropiado. Algo que podría haber sido aprobación cruzó su rostro. Bien, el silencio se prolongó entre nosotros, cargado de cosas no dichas. Me di cuenta de lo tarde que era, de lo vacío que se sentía el edificio, de lo íntimo que era este momento, a pesar de la luz fluorescente y el mobiliario de oficina. Deberías irte a casa, dijo Mateo finalmente, pero no se movió. Es tarde, tú sigues aquí, yo siempre estoy aquí. Un toque de cansancio se deslizó en su voz. La empresa no duerme. Yo no tengo ese lujo. Por primera vez me fijé en las ojeras que tenía, en la ligera tensión de su mandíbula. Mateo proyectaba invencibilidad, pero estando tan cerca, pude ver las grietas en su armadura. La presentación será perfecta, dije en voz baja. Gracias por confiar en mí. Me estudió durante un largo momento. Confío en muy pocas personas que me conocen. Tú eres una de ellas. Luego dio un paso atrás, cogió su chaqueta, que aparentemente había dejado sobre mi silla de repuesto, y se marchó sin decir nada más. Me quedé allí varios minutos después de que se fuera, tratando de estabilizar mi respiración, tratando de convencerme de que la conversación había sido normal, profesional, nada que analizar. Pero mis manos temblaban mientras guardaba mi ordenador portátil. Cogí el tren de vuelta a mi pequeño apartamento en Nurabro. Los archivos de la presentación se cargaron en mi tableta para una revisión final. El frío de noviembre calaba en mi código mientras caminaba desde la estación y me encontré pensando en la oficina de Mateo. Siempre con una temperatura perfecta, siempre cómoda. Mi apartamento estaba a oscuras cuando entré. Mi compañera de piso, Sophie, estaba visitando a su familia en Aalborg, así que tenía todo el espacio para mí sola. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, el vacío me resultaba opresivo. Me puse ropa cómoda, preparé un té de manzanilla y me acomodé en mi desgastado sofá con mi tableta. Pero antes de abrir los archivos de la presentación, cometí un error. Abrí Instagram. Mi última publicación era del fin de semana anterior, una foto que Sophie me había hecho en una cafetería, riéndome de algo fuera de cámara. En ella parecía feliz, relajada de una forma que rara vez sentía en el trabajo. El jersey color crema que llevaba resaltaba la calidez de mis ojos marrones y por una vez mi expresión, perpetuamente ansiosa, se había suavizado hasta convertirse en algo casi tranquilo. La publicación tenía los habituales me gusta y comentarios de mis amigos, pero un comentario publicado hacía 3 horas me revolvió el estómago. Schmatz Larsen, te echo de menos, deberíamos hablar. Me quedé mirando las palabras, sintiendo la familiar mezcla de culpa e irritación. Mads había sido mi primera relación seria, y terminar había sido doloroso para ambos. Pero yo había sido clara. Queríamos cosas diferentes. Él quería seguridad y rutina. Yo quería crecer, aunque eso significara incertidumbre. Bloquearlo la semana pasada me había hecho sentir empoderada. Ver cómo lo eludía comentando públicamente me hizo sentir violada. Estaba a punto de borrar el comentario cuando apareció una nueva notificación. Y Mateo Christensen respondió, mi chica, se me cortó la respiración. Mateo tenía Instagram. Nunca le había visto usar las redes sociales. Su empresa tenía cuentas oficiales, pero yo había dado por sentado que delegaba todo eso al equipo de comunicación. Sin embargo, ahí estaba su perfil verificado, con pocas publicaciones, miles de seguidores y un comentario en mi foto que acababa de hacer saltar por los aires los límites profesionales que había mantenido cuidadosamente. Mi chica. 2 palabras que lo cambiaron todo. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Esas 2 palabras no dejaban de repetirse en mi mente como un fallo en la realidad. Mi chica publicado en público, donde cualquiera podía verlo. Mis compañeros de trabajo, mis amigos, mi exnovio,
que había provocado todo este lío. A las 6 de la mañana, renuncié a descansar y me duché, con movimientos mecánicos. El traje azul marino, que Mateo había mencionado, colgaba en mi armario, y me encontré mirándolo con una mezcla de resentimiento y algo más complicado. Él se había fijado específicamente en este traje, lo que significaba que había estado prestando atención a mi vestuario, catalogando detalles que yo creía que había mantenido ocultos. La chaqueta entallada se ajustaba perfectamente a mi figura, profesional, pero innegablemente femenina. Combinada con una blusa de seda y unos tacones modestos, parecía capaz, segura de mí misma, como alguien que podría presentar una cuenta de 1 millón de kroner sin que le temblara la voz, como alguien que podría enfrentarse a su jefe por traspasar los límites. Mi teléfono vibró mientras me aplicaba un maquillaje mínimo. Un mensaje de Sophie. Mateo Christensen te llamó su chica. ¿Qué está pasando? Lo ignoré. Me ocuparía del interrogatorio de Sophie más tarde. El edificio de oficinas parecía diferente a la luz de la mañana. Todo cristal y acero imponente. El imperio de Mateo hecho tangible. Había estado tan centrada en sobrevivir cada día que nunca había pensado realmente en lo que significaba trabajar para un hombre como él. El poder que ejercía, no solo en los negocios, sino en los espacios oscuros donde los negocios se cruzaban con cosas que la gente no discutía abiertamente. Había oído rumores sobre las conexiones de su familia, sobre acuerdos hechos en salas llenas de humo, sobre competidores que de repente habían decidido trasladarse. Nada concreto, nada que pudiera señalar y decir, esto es una prueba. Pero los rumores existían, transportados por el mismo viento que traía su reputación de despiadado, y ahora me había reclamado públicamente. Llegué a las 7:30 y encontré la oficina ya llena de actividad. Mis colegas me miraron al pasar, con expresiones que iban de la curiosidad a la envidia y la preocupación. Al parecer, todos habían visto el comentario de Instagram. Nikolai Peterson, la mano derecha de Mateo, me detuvo fuera de mi oficina. Era un hombre corpulento con ojos amables que parecían incongruentes con su intimidante complexión. ¿Me conoce? Su voz era suave. El señor Christensen quiere verle antes de la presentación de Hansen. A las 9 me en su oficina. Sobre la presentación. No especificó nada más. La expresión de Nikolai era cuidadosamente neutral, pero yo me prepararía para múltiples temas. Después de que se marchara, cerré la puerta de mi oficina con llave y me permití exactamente 3 minutos para entrar en pánico. Mi respiración se volvió rápida y superficial, y mis manos temblaban mientras agarraba el borde de mi escritorio. ¿Qué estaba haciendo? ¿Debería ir ahora mismo a la oficina de Mateo y exigirle una explicación? ¿O debería renunciar? ¿O debería...? Un golpe interrumpió mi espiral. ¿Me conoce? La voz de Sophie se filtró a través de la puerta. Déjeme entrar. Abrí la puerta y me encontré a mi mejor amiga con 2 cafés en la mano y una mirada decidida. Sophie Hansen, sin relación alguna con la cadena hotelera, como siempre aclaraba, era todo lo que yo no era. Audaz, franca, sin complejos. Nos habían asignado como compañeras de habitación en la universidad y desde entonces éramos inseparables. Parece que vas a vomitar. Me puso un café en la mano. Bebe, respira, habla. No puedo hablar de esto. Te ha llamado su chica en una publicación pública de Instagram. Sophie cerró la puerta de mi oficina detrás de ella. Esa no es una situación en la que no se pueda hablar. Es una situación que requiere una explicación inmediata. Me hundí en mi silla, no sé qué significa. Significa que tu jefe, increíblemente atractivo y aterradoramente poderoso, acaba de reclamarte públicamente. Sophie se sentó en mi escritorio. La pregunta es, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Cómo me sentía? Confundida, aterrorizada, emocionada, como si me hubieran visto de una manera que había estado tratando de evitar durante 8 meses. No tiene derecho, comencé. ¿Lo tiene? Interrumpió Sophie con suavidad. ¿Conocerme? Te he visto fingir que no te das cuenta de cómo te mira, cómo encuentra excusas para retenerte hasta tarde,
Cómo aparece donde quiera que estés en el edificio como si te atrajera magnéticamente. Es solo que es exigente con el trabajo. Quiere que las cosas se hagan correctamente. Te quiere a ti. La voz de Sophie era muy sensata. Y, a menos que haya malinterpretado completamente los últimos 8 meses, tú también lo quieres. Abrí la boca para negarlo, pero luego la volví a cerrar. ¿Qué sentido tenía mentirle a Sophie? Me conocía demasiado bien. No importa lo que yo quiera, dije finalmente. Es mi jefe, hay reglas. Mateo Christensen no sigue las reglas de los demás. Sophie se puso de pie y me apretó el hombro. La pregunta es, ¿tienes el valor de dejar de esconderte detrás de las tuyas? Después de que se fuera, pasé la siguiente hora perfeccionando la presentación de Hansen, sumergiéndome en el trabajo porque el trabajo era seguro. El trabajo tenía sentido. El trabajo no me obligaba a examinar los sentimientos que había estado reprimiendo desde mi tercera semana en el empleo, cuando Mateo se había quedado hasta tarde para ayudarme a resolver una crisis en una campaña. Y pude vislumbrar la mente brillante y concentrada que se escondía bajo su intimidante apariencia. A las 8:50, reuní mis materiales y me dirigí a la oficina de Mateo en la última planta. El escritorio de su asistente estaba vacío. Ella no llegaba hasta las 9 en Pekin, así que llamé directamente a su puerta. Adelante. Estaba de pie junto a las ventanas que iban del suelo al techo, con las manos en los bolsillos, contemplando Copenhague. La luz de la mañana convertía su cabello oscuro en casi bronce, resaltando los rasgos afilados de su rostro. Llevaba otro traje impecable, hoy de color carbón, y me encontré recordando las palabras de Sophie, increíblemente sexy. ¿Me conoce? Se giró y sus ojos me recorrieron lentamente, catalogando el traje azul marino. Perfecto. ¿Quería verme antes de la presentación? Sí. Se acercó a su escritorio y se apoyó en él con naturalidad. Demasiado naturalidad, como si intentara parecer relajado cuando cada línea de su cuerpo irradiaba tensión. Sobre lo de anoche, se me hizo un nudo en el estómago. El comentario de Instagram. Sí, fue inapropiado. Endurecí mi voz, cruzó los límites profesionales y me puso en una posición incómoda. Necesito que lo borres y te abstengas de... No, esa sola palabra me dejó helada. No, repetí. No lo voy a borrar, cruzó los brazos, y no voy a disculparme por ello. La ira brotó en mi pecho, ardiente y repentina. No puedes simplemente... No tenías derecho. Tu exnovio comentó en tu foto que te echaba de menos. La voz de Mateo estaba controlada, pero algo peligroso acechaba debajo. Después de que lo bloquearas, después de que establecieras un límite, él violó ese límite públicamente. Y yo respondí reclamando la propiedad sobre mí, dejando claro que no estás disponible. Se apartó del escritorio y se acercó a mí. Hay una diferencia, no en cómo lo ve todo el mundo en esta oficina. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. No en cómo me hace parecer ante los clientes, ante los colegas. ¿Cómo te hace parecer como si fueras mío? No pude terminar la frase. Como si fueras mío. Acortó la distancia entre nosotros. ¿Es eso lo que te molesta de mí? ¿La insinuación o el hecho de que sea cierto? No es cierto. Soy tu empleada. Eso es todo. ¿Lo es? Sus ojos grises me clavaron. Entonces, ¿por qué evitas mirarme durante las reuniones? ¿Por qué sales de las salas en cuanto entro yo? ¿Por qué te tiemblan las manos cada vez que me acerco demasiado? Porque me aterrorizas, quería decir. Porque siento cosas por ti que no debería sentir. Porque cuando me miras como me estás mirando ahora, olvido todas las objeciones razonables que he tenido. Esto es inapropiado. Me las arreglé. Podría informar de esto a recursos humanos. Podrías. No retrocedió. No lo harás. Eres muy segura de ti misma. Yo soy muy observador. Su voz se suavizó ligeramente. Sé que me conoces mejor de lo que crees. Sé que te quedas hasta tarde, no porque te lo pida, sino porque te pierdes en el trabajo. Sé que prefieres el té al café, pero bebes café porque es lo que hay en la sala de descanso. Sé que tocas el anillo de tu abuela cuando estás nerviosa. Su mirada se posó en mi mano derecha,
donde efectivamente estaba girando la delicada banda de oro que nunca me quitaba. Sé que eres brillante y subestimada, y que tienes mucho cuidado de no dejar que nadie vea quién eres realmente. Se me hizo un nudo en la garganta. Para. ¿Por qué? ¿Porque estoy diciendo cosas que no quieres oír? ¿O porque has pasado 8 meses fingiendo que no sientes lo que sé que sientes? No sabes lo que siento. Entonces dime que me equivoco. Ahora estaba tan cerca que podía sentir su aliento. Dime que no piensas en mí cuando estás solo. Dime que no te das cuenta cuando te miro. Dime que la idea de ser mío no te hace sentir calor por todo el cuerpo. No pude. Dios, ayúdame. No podía mentir con él mirándome así. Esto no puede pasar, susurré en su lugar. Eres mi jefe. Hay reglas. No me importan las reglas. Levantó la mano y sus dedos rozaron mi mandíbula sin llegar a tocarla. Me importas. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Mi mente se llenó de objeciones. La dinámica de poder, las consecuencias profesionales, las complicaciones. Pero mi cuerpo ya había tomado una decisión, inclinándose hacia él como una brújula que encuentra el norte. Mateo. Su nombre sonaba extraño en mi lengua. Íntimo. No puedo perder este trabajo. No me lo puedo permitir. Nunca perderás este trabajo. Su voz era feroz. No mientras yo respire. Pero necesito saberlo. ¿Es solo el trabajo lo que temes perder? ¿O es algo más? ¿Qué más? Mis muros cuidadosamente construidos, mi seguridad y mi distancia emocional. La persona que me había convencido a mí misma de que necesitaba ser. Profesional, intocable, segura. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y la frustración se reflejó en su rostro. El equipo de Hansen ha llegado antes de tiempo. Están en la sala de conferencias. Dio un paso atrás y sentí la ausencia de su proximidad como una pérdida física. Terminaremos esta conversación más tarde. Mateo, más tarde, Nomi. Su voz transmitía una promesa y una advertencia después de que los deslumbraras con tu presentación. La presentación a Hansen salió a la perfección. Presenté con una confianza que no sentía del todo, canalizando los nervios en energía. Los ejecutivos del hotel asintieron con aprobación. Mateo se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias, con expresión neutra, pero sentí su atención sobre mí en todo momento, siguiendo mis movimientos, tomando nota de cuando improvisaba, apoyándome en silencio. Cuando terminé, el propio señor Hansen se levantó para estrecharme la mano. Un trabajo brillante, señorita Thompson, justo la perspectiva fresca que necesitábamos. Después de que se marcharan, mis compañeros me felicitaron. Casper Rasmussen, el ejecutivo al que había sustituido en la cuenta, se acercó con una sonrisa forzada. Buena presentación, dijo, aunque sus ojos eran fríos. El señor Christensen claramente tiene fe en ti. La implicación era clara, y ahora todo el mundo sabía por qué. Me retiré a mi oficina, abrumada por el cansancio. Mi teléfono mostraba 17 mensajes sin leer. Sophie exigía novedades, mi madre preguntaba por la cena del fin de semana y había varios mensajes de números que no reconocía, probablemente chismes de compañeros, y un mensaje de Mateo enviado durante la presentación. Estuviste perfecta. Mi oficina, 6 p.m. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, tratando de decidir si tenía el valor de aparecer. Por supuesto, aparecí, porque a pesar de todas las objeciones razonables, de todos los límites profesionales que debería haber mantenido, necesitaba respuestas. Y tal vez necesitaba dejar de esconderme de lo que había estado sintiendo desde mi segundo mes de empleo. Cuando Mateo defendió mi estrategia de campaña en una reunión de la junta directiva con tal convicción, que me di cuenta de que realmente me escuchaba, me veía y valoraba mis ideas de una manera que mis anteriores jefes nunca habían hecho. Su oficina estaba a oscuras cuando entré a las 6:00 p.m., iluminada solo por el resplandor ámbar de las lámparas de escritorio. Mateo estaba de nuevo junto a las ventanas, con el horizonte nocturno de Copenhague brillando a sus espaldas. Se había quitado la chaqueta y se había remangado la camisa blanca hasta los codos, dejando al descubierto sus antebrazos musculosos.
Me impactó la vulnerabilidad de ese gesto, esa pequeña concesión a la comodidad por parte de un hombre que solía mostrar un control impecable. Cierra la puerta, dijo sin volverse. Lo hice, con el corazón latiéndome con fuerza. A la cuenta de Hansen le encantabas. Entonces se volvió hacia mí y algo en su expresión me dejó sin aliento. Orgullo, posesividad. Te han solicitado específicamente para todos los proyectos futuros. Eso es bueno para la empresa. Es bueno para ti. Se dirigió a su escritorio y sirvió 2 vasos de whisky de una licorera de cristal. Te mereces un reconocimiento por tu trabajo. Me ofreció un vaso. Lo cogí y nuestros dedos se rozaron. Una descarga eléctrica me recorrió al contacto, y por la forma en que apretó la mandíbula, él también la sintió. No vine aquí para hablar de la cuenta de Hansen, dije, forzando la firmeza en mi voz. Lo sé. Dio un sorbo deliberado, sin apartar los ojos de los míos. Viniste en busca de respuestas. Dijiste que terminaríamos nuestra conversación, la que trata sobre... Hice un gesto vago sobre por qué crees que tienes derecho a llamarme tuya. No lo creo. No. Dejó su vaso sobre la mesa. Y antes de que vuelvas a objetar, déjame mostrarte algo. Se acercó a su escritorio y abrió un cajón cerrado con llave. Sacó una carpeta. Mi nombre estaba impreso en la etiqueta. Cuando te contraté hace 8 meses, comenzó, fue porque tu portafolio era excepcional. Tus campañas para esa cadena de librerías en dificultades en Odense. No solo aumentaste su visibilidad, les diste una identidad, hiciste que la gente se interesara por algo que habían ignorado durante años. Recordé ese proyecto. Había sido un trabajo hecho con mucho cariño, trabajando con una empresa familiar que estaba siendo aplastada por la competencia corporativa. Había creado una campaña en torno a la historia del propietario, su pasión por la literatura, su papel como espacio de reunión para la comunidad. Me había parecido algo personal, como nunca me había parecido ningún otro trabajo de marketing. No esperaba preocuparme por ti más allá de tu valor profesional, continuó Mateo, abriendo el archivo. Pero entonces empezaste a trabajar para mí y me di cuenta de algunas cosas. Sacó un papel, una evaluación de mi rendimiento durante 3 meses. Mis puntuaciones eran excepcionales, pero había notas escritas a mano en los márgenes. La letra de Mateo. Se queda hasta tarde incluso cuando no es necesario. Se preocupa genuinamente por los resultados de los proyectos más allá de las métricas. Defensivo con respecto a las decisiones creativas. Bien. Significa que tiene convicciones. Evitó el contacto visual durante la evaluación. Interesante. Se me calentó la cara. Me has estado documentando, observando, sacó más papeles. A los 4 meses, lanzaste la campaña de joyería Rasmussen. ¿Te acuerdas? Asentí con la cabeza. Había sido mi primer gran proyecto en solitario para su empresa. Te quedaste hasta medianoche 3 días seguidos perfeccionando las imágenes. Nikolai informó de que te encontró dormida en tu escritorio el segundo día. Me entregó una foto que nunca había visto. Yo, desplomada sobre el teclado, agotada. Alguien me había cubierto los hombros con una manta. ¿Tú hiciste esto? Toqué la foto. Le dije a Nikolai que se asegurara de que estuvieras abrigada y que pidiera comida para tu oficina. Su voz era suave. Incluso entonces, supe que estaba en problemas. ¿Problemas? Tú ocupabas todos mis pensamientos. Me miró directamente a los ojos. Estaba en negociaciones críticas, tomando decisiones millonarias. Y me preguntaba si habías comido, si tenías frío, si ese idiota te estaba molestando otra vez. Se me secó la boca. Mateo. A los 6 meses me di cuenta de lo que estaba pasando. Cerró la carpeta. Me la estaba enamorando de mi empleada, una mujer tan profesional que no tenía ni idea de si sentía algo más que respeto por mí. La palabra amor resonó en la oficina, imposible y real. No puedes amarme, le susurré. Apenas me conoces. Yo te conozco. Su intensidad era abrumadora. Sé que tomas el té con miel y limón. Sé que vas andando al trabajo, incluso cuando llueve, porque te gusta tener tiempo para pensar. Sé que llamas a tu madre todos los domingos por la noche a las 7.
Sé que defiendes a los desfavorecidos en todas las campañas porque te identificas con ellos. Sé que tu sonrisa es poco frecuente y genuina, y que vale la pena esforzarse por ganársela. Se acercó más. Sé que te aterroriza mostrarte vulnerable, que alguien vea esas partes de ti que no son la perfección profesional cuidadosamente cultivada. Las lágrimas me quemaban los ojos. Para. ¿Por qué? Porque tengo razón, porque no importa. Las palabras brotaron crudas y desesperadas. Aunque lo que dices sea cierto, no cambia la realidad. Eres mi jefe. Esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque tú tienes todo el poder. Dejé la copa de whisky antes de que se me cayera. Porque si esto sale mal, yo lo pierdo todo y tú no pierdes nada. Porque todos en esta oficina ya piensan que me acuesto contigo para ascender, y hacerlo confirmaría sus sospechas. Entonces renuncia. Lo miré fijamente. ¿Qué? Renuncia. Su voz era tranquila, segura. Si el problema es la dinámica entre empleador y empleado, elimínalo. Te escribiré una recomendación que te permitirá conseguir trabajo en cualquier lugar de Copenhague. Cualquier empresa sería afortunada de tenerte. Estás loco. Estoy enamorado de ti. Lo dijo como si fuera un hecho simple, y te estoy ofreciendo una forma de eliminar el obstáculo detrás del cual te escondes. No puedo simplemente renunciar. Tengo que pagar el alquiler, los préstamos estudiantiles. Cubriré tus gastos hasta que encuentres otra cosa. Desestimó mi objeción antes de que pudiera expresarla. No como pago, sino como apoyo. De la forma en que las personas que se preocupan por los demás se ofrecen apoyo. Mi mente daba vueltas. ¿Lo dices en serio? Acortó la distancia que nos separaba. Quiero que me conozcas, no como mi empleada, ni como un trofeo. Te quiero como mi compañera, como alguien a quien volver a casa, como alguien que me desafíe y confíe en mí y me deje ver todas las partes de ella que esconde a los demás. Tú no me quieres a mí. Negué con la cabeza, presa del pánico. Quieres una versión idealizada que tú mismo has construido. No sabes nada de mi ansiedad, de mis inseguridades. No sabes que lloro con anuncios estúpidos, que me aterroriza que me abandonen o que... Demuéstramelo. Me acarició suavemente la cara con las manos, rozándome los pómulos con los pulgares. Muéstrame todo. La ansiedad, el miedo, las partes que crees que son demasiado. Déjame demostrarte que también quiero esas partes. Y, de repente, me eché a llorar. Lloré de verdad en la oficina de mi jefe. 8 meses de sentimientos reprimidos desbordándose. Mateo me atrajo hacia su pecho, con una mano acariciándome la nuca y la otra presionándome la parte baja de la espalda. No me hizo callar ni me dijo que parara. Simplemente me abrazó con fuerza y me dio calor mientras yo empapaba su cara camisa con lágrimas. Estoy tan cansada, le confesé contra su pecho. Cansada de tener cuidado de ocultarme. Entonces deja de ocultarte. Su voz retumbó en mi interior. Al menos conmigo. Aquí estás a salvo, Nomi. Te lo prometo. Me aparté para mirarlo, y lo que vi en su rostro me dejó sin aliento. Ternura, certeza, y debajo de todo eso, una vulnerabilidad que coincidía con la mía. Si digo que sí a esto, dije con cautela, también necesitaré cosas de ti. Dime cuáles. Honestidad. Honestidad total sobre quién eres y qué haces. Algo brilló en su expresión. ¿Conocerme? He oído rumores, Mateo, sobre tus conexiones familiares, sobre negocios que se hacen en la sombra. Si vamos a hacer esto, necesito saber en qué me estoy metiendo. Se quedó callado durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Mi familia tiene una historia complicada. Mi abuelo construyó este imperio mediante métodos que no siempre fueron legales. Mi padre intentó legitimarlo todo, y yo he continuado con esa labor. Pero sí, todavía hay sombras, todavía hay conexiones con gente que opera en zonas grises. Apretó la mandíbula. He trabajado duro para separar mi negocio de ese mundo, pero sigue ahí, me persigue. ¿Hay peligro? No para ti, nunca para ti. La ferocidad de su voz era absoluta. Cualquiera que te tocara se enfrentaría a consecuencias que no podría imaginar.
Debería haberme asustado. En cambio, me sentí extrañamente protegida. Necesito independencia, continué. Espacio para tomar mis propias decisiones. No puedo ser la posesión de nadie. No eres una posesión. Me acarició suavemente la mandíbula. Eres una socia en igualdad de condiciones en todos los aspectos importantes. Necesito tiempo para pensar en dejarlo. En nosotros. Esto va demasiado rápido. Tómate todo el tiempo que necesites. Me besó en la frente, un gesto tan tierno que me hizo doler el pecho. Pero mírame a los ojos. No voy a ir a ninguna parte. Seas mi empleada o no, tardes semanas o meses en decidirlo, estaré aquí esperándote hasta que estés lista. Nos quedamos allí, en su despacho, abrazados, mientras las luces de Copenhague brillaban fuera. Y por primera vez en 8 meses, me permití admitir la verdad. Me estaba enamorando de Matteo Christensen. Y tal vez, solo tal vez, eso estaba bien. No renuncié de inmediato, no porque dudara de la sinceridad de Mateo, sino porque necesitaba demostrarme algo a mí misma, que podía manejar esta situación sin perder mi identidad profesional, que elegirlo a él no significaba borrarme a mí misma. La semana después de nuestra conversación en su oficina, algo cambió en la forma en que nos relacionábamos. En el trabajo, mantuvimos una distancia profesional, pero la conciencia crepitaba constantemente entre nosotros. Un cable vivo que ninguno de los dos podía ignorar. Mateo encontró pequeñas formas de demostrar que sus promesas iban en serio. Cuando Casper hizo un comentario sarcástico sobre el éxito de mi cuenta de Hansen en una reunión, la respuesta de Mateo fue rápida y brutal. Reasignó a Casper a proyectos de trabajo pesado hasta que mejorara su actitud. Cuando me quedaba hasta tarde en una campaña especialmente exigente, aparecía comida en mi escritorio. Siempre mis favoritas. Siempre con una nota escrita a mano por Mateo. Tienes que comer. M. No vuelvas a saltarte la cena. M. Deja de trabajar y vete a casa. La campaña puede esperar hasta mañana. M. Guardé todas las notas. El jueves después de nuestra charla, Mateo me invitó a cenar. No como jefe y empleada, sino como dos personas que intentaban averiguar lo que significaban la una para la otra. Hay un sitio en Nihon, dijo, de pie en la puerta de mi oficina, con una vacilación inusual. Pequeño, tranquilo, buena comida. ¿Quieres venir conmigo? Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido la distancia hasta que decidiera si dejar el trabajo, si dejábamos de ser nosotros. Pero cuando miré de verdad a este hombre poderoso que me ofrecía elección, paciencia, honestidad, me encontré asintiendo. Sí, pero yo conduzco hasta allí y vuelvo. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, independiente hasta la médula. A las 7 de la tarde, pasé una cantidad vergonzosa de tiempo eligiendo mi atuendo. No la armadura profesional que llevaba al trabajo, sino un suave vestido esmeralda que Sophie me había convencido de comprar meses atrás. Dejé mi cabello suelto en lugar de recogerlo en su habitual moño. Me maquillé con menos cuidado, dejándome ver más suave, menos cautelosa. El restaurante era exactamente como me habían prometido. Íntimo, elegante, escondido en un lugar al que los turistas rara vez se aventuraban. Mateo esperaba en una mesa de la esquina y cuando me vio, algo crudo cruzó por su rostro. Me conoce. Se levantó y me apartó la silla. Estás diferente, eres tú misma. Su mano rozó mi hombro cuando me senté, como la mujer que eres cuando no te escondes detrás de la distancia profesional. La velada transcurrió como en un sueño. Hablamos de todo menos del trabajo, de su infancia en Copenhague, de mis años en la universidad, de su complicada relación con su padre, de mi estrecho vínculo con mi madre. Me hizo preguntas que demostraban que había estado prestando atención durante meses, y me encontré respondiendo con una sinceridad que rara vez mostraba. Háblame de Mads, dijo finalmente, con voz cuidadosamente neutra. La historia real, no el resumen profesional. Giré mi copa de vino, reuniendo valor. Nos conocimos en mi segundo año de universidad. Era seguro, predecible. Pensé que eso era lo que quería, alguien estable que no me desafiara demasiado. Miré a Mateo a los ojos,
pero lo seguro se convirtió en asfixiante. Él quería que me estableciera, que aceptara las limitaciones. Cuando tuve la oportunidad de hacer una entrevista en tu empresa, me pidió que no fuera. Dijo que debía quedarme en la pequeña empresa de marketing, donde apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler. Pero tú fuiste de todos modos. Yo fui de todos modos. Sonreí levemente. La mejor decisión que he tomado nunca, aunque significara terminar una relación de 4 años y empezar de nuevo sola. Ya nunca estarás sola. La mano de Mateo cubrió la mía sobre la mesa. No mientras yo esté aquí. Después de cenar, me acompañó al coche, con la mano en la parte baja de mi espalda. El aire de noviembre era cortante, pero apenas lo notaba. Cuando llegamos a mi coche, me abrió la puerta y luego dudó. ¿Puedo besarte? La pregunta fue suave, pidiendo permiso en lugar de darlo por sentado. Mi corazón se aceleró. Sí. Me acarició la cara con ambas manos, estudiándome durante un largo momento. Luego sus labios se encontraron con los míos, suaves, interrogantes, sin prisas ni exigencia, solo Mateo pidiéndome que le dejara entrar. Al principio respondí con timidez, pero luego con creciente confianza. Mis manos encontraron su pecho y sentí su corazón latir con fuerza bajo mis palmas. El beso se intensificó y saboreé el vino, la promesa y el comienzo de algo que había estado negando durante demasiado tiempo. Cuando nos separamos, ambos jadeando, Mateo apoyó su frente contra la mía. Llevo 8 meses queriendo hacer esto, admitió. ¿Solo 8 meses? 6 meses y medio, para ser precisos. Fue el día en que presentaste la campaña turística de Aalborg y te apasionaste tanto por la preservación de la cultura local que apenas te diste cuenta de que estabas discutiendo con el director general. Sonrió. Estuviste magnífica. Quería besarte allí mismo, en la sala de conferencias. Eso habría sido inapropiado. La mayor parte de lo que siento por ti es inapropiado. Sus pulgares recorrieron mis pómulos, pero ya no voy a fingir lo contrario. A la semana siguiente, la protección de Mateo se hizo más visible. Cuando un cliente hizo un comentario inapropiado sobre mi aspecto, Mateo lo echó del edificio en cuestión de minutos. Cuando alguien filtró un rumor en la oficina sugiriendo que me había acostado con alguien para conseguir la cuenta de Hansen, Mateo inició una investigación interna que terminó con 2 despidos. No puedes despedir a todo el que dice algo sobre nosotros, le dije después del segundo incidente. Puedo y lo haré. Su voz era firme. Te mereces respeto. Cualquiera que no pueda proporcionarlo no tiene cabida en mi empresa. Su intensidad debería haberme asustado. En cambio, me resultó extrañamente liberador. Durante años, había absorbido la falta de respeto con sonrisas profesionales, diciéndome a mí misma que debía superarlo. Tener a alguien dispuesto a luchar por mí me parecía revolucionario, pero la protección trajo consigo la posesividad. Mateo empezó a encontrar razones para interrumpir cuando mis compañeros de trabajo me hablaban. Aparecía en la puerta de mi oficina durante el almuerzo si mencionaba que iba a comer con compañeros de trabajo. Seguía mis movimientos por el edificio con una atención que rayaba en lo obsesivo. 2 semanas después de nuestra primera cena, le confronté al respecto. Tienes que dejar de estar tan pendiente, le dije, de pie en su oficina después de que todos se hubieran ido. Aprecio tu apoyo, pero esto se está volviendo excesivo. ¿Excesivo? Parecía genuinamente confundido. Estoy velando por tu seguridad. Estoy en un edificio de oficinas, Mateo, no en una zona de guerra. No sabes de lo que es capaz la gente. Algo oscuro brilló en su expresión, especialmente la gente que se siente amenazada por tu éxito. Así que vas a seguirme a todas partes, supervisar cada interacción si es necesario. Eso no es protección, eso es control. La palabra quedó suspendida entre nosotros, con un tono cortante. Mateo se quedó en silencio durante un largo momento. Luego, se hundió en la silla de su escritorio y se pasó la mano por el pelo. Un gesto poco habitual de frustración. Tienes razón. Su voz era baja. No se me da bien esto, preocuparme tanto por alguien. Me hace querer envolverte en protección hasta que nada pueda tocarte.
Me moví alrededor de su escritorio y giré su silla para que me mirara. No necesito que me envuelvas. Necesito colaboración. Confía en que puedo valerme por mí misma. Sé que puedes valerte por ti misma, pero eso no impide que yo quiera hacerlo. Se interrumpió. ¿Querer qué? Mantenerte a salvo. Asegurarme de que nadie te haga daño como... Desvió la mirada. Como le hicieron daño a mi madre. Esa confesión me sorprendió. Mateo rara vez hablaba de su madre. ¿Qué le pasó? Le pregunté con delicadeza. Los socios de mi padre. Apretó la mandíbula. Pensaron que podían presionarlo a través de ella. Se equivocaron, pero ella pagó el precio por su intento. Mateo sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Nunca volvió a sentirse segura. Me miró a los ojos. No dejaré que eso te pase a ti. No puedo. Lo comprendí. Entonces, no se trata de controlarme, se trata de protegerme de tu mundo. De ambas cosas. Me atrajo hacia él, sentándome entre sus rodillas, y me rodeó las caderas con las manos. Quiero que me conozcas, pero sé lo que significa quererte, los riesgos que conlleva. Y me aterroriza que esos riesgos te afecten. Pasé mis dedos por su cabello. Entonces dame información en lugar de protección. Dime a qué debo estar atenta. Confía en mí para ser tu compañera, no tu responsabilidad. Me miró con tanta emoción que se me cortó la respiración. No te merezco. Probablemente no. Sonreí levemente, pero de todos modos estás atrapado conmigo. Me atrajo hacia su regazo y yo me dejé llevar voluntariamente. Nos besamos lentamente, profundamente, conociéndonos sin urgencia. Sus manos recorrieron mi cuerpo con reverente atención, y me encontré relajándome contra él como nunca antes lo había hecho con nadie. Ven a mi casa, murmuró contra mi cuello. No solo para estar juntos. Déjame prepararte la cena. Déjame mostrarte quién soy fuera de esta oficina. De acuerdo. La palabra me pareció un salto, pero estaba lista para saltar. La casa de Mateo era un ático en Uristad. Todo líneas elegantes y ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Pero lo que más me llamó la atención no fue la riqueza evidente. Fueron los signos de vida real. Libros esparcidos por las superficies. Una guitarra en la esquina. Fotos en las estanterías que mostraban a un Mateo más joven con personas que debían de ser su familia. ¿Tocas la guitarra? Toqué el instrumento con delicadeza. Mal. Se quitó la chaqueta y de repente dejó de parecer un poderoso ejecutivo para parecer más bien un hombre que dejaba entrar a alguien en su espacio privado. Mi madre me enseñó. Nunca llegué a ser muy bueno, pero la conservé después de ella. No terminó la frase. Cogí un marco de fotos. Mateo, de unos 19 años, de pie entre una mujer elegante con sus ojos y un hombre mayor de aspecto severo. Tus padres. Poco antes del incidente de mi madre. Su voz era cuidadosamente neutra antes de que todo cambiara. Dejé la foto y me volví hacia él. Cuéntame, la verdadera historia. Y así lo hizo. Nos sentamos en su moderno sofá, con Copenhague brillando a nuestros pies, mientras Mateo hablaba de su infancia en una familia en la que los negocios y el peligro se entremezclaban. Del imperio original de su abuelo, construido sobre el transporte marítimo en el mercado negro durante la Segunda Guerra Mundial. De los intentos de su padre por legitimarlo todo. Sobre los rivales que intentaron presionar a su padre a través de su madre, dejándola traumatizada a pesar de que sobrevivió físicamente. Tenía 20 años, dijo en voz baja. La edad suficiente para entender lo que pasó, pero demasiado joven para evitarlo. Mi padre se volvió paranoico después de eso. Lo controlaba todo, no confiaba en nadie. Juré que nunca sería como él. Se rió sin humor. Pero aquí estoy, siguiendo tus movimientos, despidiendo a cualquiera que te mire mal. Tú no eres él. Le cogí la mano. Estás intentando proteger, no controlar. Hay una diferencia, ¿no? No se nota la diferencia cuando me obsesiono con si has comido o si ese idiota de Casper te ha dicho algo que te ha molestado. La diferencia es que tú me escuchas cuando te digo que pares. Le apreté la mano. Eres lo suficientemente consciente como para reconocer tu comportamiento. Ese no es tu padre.
Eres tú intentando mejorar. Me atrajo hacia él y me acurruqué a su lado, sintiendo su sólida calidez. Permanecimos así durante mucho tiempo, sin hablar, simplemente existiendo juntos. Al final, Mateo cocinó de verdad, no pidió comida a domicilio. Se movía por la cocina con una destreza sorprendente, preparando pasta carbonara mientras yo lo observaba desde un taburete y le hacía preguntas sobre las recetas que le había enseñado su madre. Ella era francesa, me explicó mientras removía la nata. Conoció a mi padre durante un viaje de negocios a París. Todo el mundo decía que no funcionaría. Eran mundos diferentes, con expectativas diferentes, pero se amaron con intensidad hasta que ya no pudieron más. ¿Qué cambió? El miedo. El miedo a perderse el uno al otro. Los consumió hasta que no quedó nada más que el miedo. Eso no nos pasará a nosotros, dije con una convicción que no sentía del todo. No, me puso un plato delante. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque lo estamos hablando. Porque me estás dejando ver esta parte de ti. Porque te elijo sabiendo perfectamente lo que eso significa. Probé un bocado de pasta. Perfecto. Por supuesto, tus padres no tuvieron esa opción. El peligro les fue impuesto, pero tú me estás dando toda la información, dejándome decidir si vale la pena correr el riesgo. ¿Y vale la pena? Sus ojos eran intensos. Vale la pena correr el riesgo. Dejé el tenedor y le miré fijamente a los ojos. Hoy he dimitido. Mateo se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? He presentado mi dimisión esta tarde, con efecto en 2 semanas, según mi contrato. Mi corazón se aceleró al decirlo en voz alta. Voy a dar el salto, Mateo. Te elijo a ti. El alivio que se reflejó en su rostro fue profundo. Rodeó la barra, me bajó del taburete y me abrazó con fuerza. ¿Estás segura? Me preguntó contra mi cabello. ¿Estás completamente segura? Aterrorizada, pero segura, me aparté para mirarlo. Tengo entrevistas concertadas en 3 empresas. Todas ellas están entusiasmadas con mi trabajo. Profesionalmente, estaré bien. Estarás más que bien. Eres brillante. Me besó profundamente, como para celebrarlo. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Apoyó su frente contra la mía. 2 semanas y entonces serás completamente mía. Soy completamente mía. Le corregí con delicadeza. Pero sí, también soy tuya. Esas 2 últimas semanas en la empresa de Mateo fueron surrealistas. Todo el mundo sabía que me iba, aunque la razón oficial que se dio fue que buscaba nuevas oportunidades. Las miradas cómplices y las conversaciones en voz baja me seguían por los pasillos. Pero Mateo tenía razón. Haber tomado la decisión me quitó un peso de encima. Él siguió manteniendo la distancia profesional en el trabajo, pero en privado, su moderación se desmoronó. Pasábamos todas las tardes juntos, a veces en su ático, a veces en mi modesto apartamento, que él encontraba encantador a pesar de sus muebles desgastados. Conoció a Sophie, que lo interrogó a fondo antes de dar su aprobación. Cenó con mi madre y la cautivó en cuestión de minutos con su interés genuino por sus diseños de jardinería. Es intenso, observó mi madre más tarde, pero te mira como si fueras todo su mundo. No lo tomes a la ligera, confía en mí. No podía hacerlo, porque cuanto más tiempo pasaba con Mateo, más comprendía la profundidad de lo que me estaba ofreciendo. No solo riqueza o protección, sino una auténtica relación con un hombre que me veía de verdad, como nunca antes me habían visto. Mi último día de trabajo llegó con una emoción inesperada. Mis compañeros me organizaron una pequeña fiesta e incluso Casper se despidió a regañadientes. Pero el momento importante llegó a las 5 de la tarde, cuando limpié mi oficina por última vez. Mateo apareció en la puerta, apoyado en el marco con los brazos cruzados. Todo listo, todo listo. Miré alrededor del espacio que había sido mío durante 8 meses, donde había crecido profesionalmente, donde me había enamorado de un hombre imposible. Es extraño, pero necesario. Entró en la oficina y cerró la puerta detrás de él porque a partir de mañana quiero poder hacer esto. Me besó lenta, profunda y completamente, el tipo de beso que nos habíamos negado a nosotros mismos dentro de estas paredes durante semanas. Cuando nos separamos,
Me sentí mareada. Mañana, confirmé. Se acabó lo de jefe y empleada, solo nosotros. Solo nosotros, asintió él. Aunque debo advertirte que, ahora que no hay límites profesionales, pienso ser insufriblemente atento. ¿Puedo soportar lo insufrible? ¿Podrás soportar que te diga que te quiero? La pregunta fue suave, vulnerable, porque me conozco bien. Te quiero. Te he querido durante meses y necesito que lo sepas antes de seguir adelante. Las lágrimas me quemaban los ojos. Yo también te quiero, aunque seas intenso, sobreprotector y un poco loco. Solo un poco. Sonrió contra mis labios. Debo de estar perdiendo el control. Esa noche, hicimos el amor por primera vez en su ático. Las luces de Copenhague se extendían bajo nosotros como estrellas caídas. Mateo era reverente, paciente, comprobando constantemente que yo estuviera cómoda. La vulnerabilidad de estar completamente expuesta física y emocionalmente debería haberme aterrorizado. En cambio, me sentí segura, querida, en casa. Después, enredada en sus sábanas con su brazo pesado alrededor de mi cintura, tracé patrones en su pecho. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. ¿Con nosotros? ¿Ahora? Él capturó mi mano errante y besó mis dedos. Ahora te cortejaré como es debido, te llevaré a citas, te presentaré a todas las personas importantes, te demostraré cada día que elegirme fue la decisión correcta. No tienes que demostrar nada. Yo quiero hacerlo. Me atrajo hacia él. Te arriesgaste conmigo, Nomi. No lo tomaré a la ligera. En los meses siguientes, Mateo cumplió esa promesa. Navegamos por la transición de empleador-empleada a socios con sorprendente facilidad. Apoyó mi búsqueda de trabajo con entusiasmo, celebrando cuando acepté un puesto en una prestigiosa agencia que valoraba mis habilidades. Me dio espacio cuando lo necesitaba y estaba ahí cuando quería tenerlo cerca. Pero también me mostró su mundo, la complicada danza de los negocios legítimos y las conexiones en la sombra. Me presentó a personas cuyos nombres aparecían en los periódicos, cuyos apretones de manos tenían peso. Y poco a poco, con cuidado, construí mi propia red dentro de ese mundo. No como la novia de Mateo, sino como Nomi Thompson, ejecutiva de marketing con su propia reputación. 6 meses después de dejar su empresa, Mateo me llevó de vuelta al restaurante de Nihon, donde habíamos tenido nuestra primera cita real. Durante el postre, me entregó una pequeña caja. Dentro había una llave del ático. Me explicó: quiero que te mudes aquí, no porque quiera controlarte o tenerte cerca, sino porque volver a casa contigo es la mejor parte de mi día y quiero disfrutar más de esos momentos. Estudié la llave sintiendo el peso de lo que me estaba ofreciendo. De momento, mantengo mi apartamento, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si te cansas de mi obsesión por el orden, de mi necesidad de trabajar hasta tarde o de mi tendencia a llorar durante los anuncios. Imposible, me tomó de la mano. Pero quédate con el apartamento si te hace sentir segura. Solo quiero que sepas que tienes un hogar conmigo. Cuando estés lista. Me mudé 2 semanas después. Mi obsesión por el orden transformó inmediatamente su ático minimalista en un lugar acogedor y cálido. A Mateo le encantaron todos los cambios, desde mis libros en sus estanterías hasta mi colección de tés que invadió su cocina. Y cuando nos acurrucábamos juntos por la noche, con Copenhague brillando bajo nosotros, sentía algo que rara vez había sentido en mi vida cuidadosa y controlada: libertad, ser vista, ser amada tal y como era. La publicación de Instagram llegó un martes por la mañana, exactamente 9 meses después del comentario original de Mateo, mi chica, que lo había iniciado todo. Me estaba preparando para ir al trabajo. Mi nuevo trabajo en la prestigiosa agencia era exigente, pero satisfactorio, cuando mi teléfono explotó con notificaciones. 50, luego 100, luego más de las que podía contar. Sophie llamó inmediatamente. ¿Lo has visto? ¿Visto qué? El Instagram de Mateo. Míralo ahora. Abrí la aplicación con manos temblorosas. Mateo había publicado una foto de nosotros cenando el fin de semana pasado, con su brazo alrededor de mí, los dos riéndonos de algo fuera de cámara.
Parecía feliz de una manera que nunca antes me había visto. Desprotegida en el amor. El pie de foto me dejó sin aliento. Hace 9 meses declaré que esta mujer es mía. Hoy le pido que lo hagamos oficial. Nomi Thompson, ¿quieres casarte conmigo? Mi teléfono sonó inmediatamente. Era el número de Mateo. Antes de que te asustes, me dijo cuando contesté, mira por la ventana. Crucé al piso del ático para ver las ventanas del techo. Abajo, en el patio, Mateo estaba de pie sosteniendo un cartel lo suficientemente grande como para leerlo desde 20 pisos de altura. Te amo, di que sí. Estás loco. Logré decir con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Eso es un sí? Se supone que debes preguntarlo en persona, no anunciarlo en internet. Quería que todos lo supieran, sin ambigüedades, sin lugar a dudas. Eres mía. Soy tuyo, y quiero que el mundo sea testigo de que nos elegimos el uno al otro. Su voz se suavizó. Entonces, te lo preguntaré de nuevo como es debido. Baja, Nomi, déjame hacerlo bien. Me vestí rápidamente, sin preocuparme por el maquillaje, y bajé en el ascensor con el corazón en un puño. Mateo esperaba en el vestíbulo, vestido para ir al trabajo, pero con una caja de anillos en la mano que lo hacía todo real. Cuando me vio, con las mejillas manchadas de lágrimas y despeinada, su rostro se transformó en puro amor. Eres preciosa, dijo. Estoy hecha un desastre. Mi desastre. Me tomó de las manos y me atrajo hacia él. Nomi Thompson. Entraste en mi empresa hace 9 meses y has derribado todos los muros que había tardado años en construir. Me has enseñado lo que es la colaboración, lo que significa la confianza, lo que se siente al ser vista, verdaderamente vista, por alguien que ama cada parte complicada de ti. Se arrodilló y yo me tapé la boca con las manos temblorosas. No te merezco, pero te lo voy a pedir de todos modos. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida demostrándote que valió la pena elegirme? Sí. La palabra salió ahogada. Sí, hombre imposible, sí. Deslizó el anillo, una sencilla esmeralda rodeada de diamantes, en mi dedo. Luego se puso de pie y me atrajo hacia él para darme un beso que parecía una promesa. A nuestro alrededor, la gente del vestíbulo empezó a aplaudir, pero yo apenas los oía. La publicación de Instagram, dije cuando nos separamos. Todo el mundo lo va a ver. Esa es la idea. Me acarició la cara con delicadeza. Quiero que lo vea tu exnovio. Quiero que lo vea toda la gente que te ha subestimado. Quiero que el mundo sepa que estás comprometida, que eres apreciada y que estás a punto de convertirte en mi esposa. ¿Tu esposa? Probé las palabras. Eso da miedo. Miedo bueno o malo. Miedo de ambos tipos. Me reí entre lágrimas, pero sobre todo era miedo bueno. Los meses previos a nuestra boda fueron caóticos y perfectos. Mi madre lloró cuando se lo contamos, pero inmediatamente comenzó a planificarlo todo con un entusiasmo que encantó y abrumó a Mateo. Sophie se convirtió en mi coordinadora de bodas autoproclamada, encargándose de los detalles con precisión militar. La familia de Mateo era más complicada. Su padre asistió a nuestra cena de compromiso, pero habló poco, y su desaprobación era evidente. Pero su madre, ahora recuperada, aunque cambiada para siempre, me abrazó con cariño. Te necesita, me dijo en voz baja durante la cena, más de lo que él jamás admitirá. Tú lo suavizas sin disminuirlo. Eso es raro. La boda en sí fue pequeña, íntima, solo con la familia y los amigos cercanos. En una ceremonia con vistas al agua en el castillo de Cronborg, llevaba un vestido sencillo que me hacía sentir yo misma, elegante, pero sin ostentación. Mateo llevaba un traje que me dejó sin aliento y me miró durante toda la ceremonia como si yo fuera su mundo entero. Cuando intercambiamos votos, le prometí llamarle la atención cuando su actitud protectora se convirtiera en control para contrarrestar su intensidad, ser su compañera en lugar de su posesión. Él prometió confiar en mí, darme espacio, recordar que amar significaba dejarme ser plenamente yo misma. Lo prometo, dijo, con la voz ronca por la emoción.
Pasar cada día demostrando que habías tomado la decisión correcta, que amarme con todas mis complicaciones y sombras valía la pena el riesgo. Lo valía, se lo aseguré. Lo vale, siempre lo valdrá. Nuestro primer año de matrimonio nos enseñó a navegar el equilibrio entre sus instintos protectores y mi feroz independencia. Mateo tuvo dificultades cuando acepté una campaña de alto perfil que requería viajar. Se preocupaba cuando insistía en mantener mi propia carrera en lugar de convertirme simplemente en la señora Christensen. Pero también me escuchó cuando le expliqué que necesitaba ser más que su esposa, que mi identidad era importante. Y poco a poco lo vi transformarse, no en alguien diferente, sino en una versión más completa de sí mismo. El hombre que había sido tan controlado, tan cuidadoso a la hora de mostrar vulnerabilidad, aprendió a dejarme ver sus miedos. La intensidad que antes se manifestaba como posesividad se convirtió en un feroz apoyo a mis ambiciones. Me te estás cambiando, admitió una noche mientras yacíamos enredados juntos. ¿Un cambio bueno o malo? Un cambio aterrador. Me besó en la frente, del tipo en el que no puedo imaginar quién era antes de ti. 2 años después de casarnos, me quedé embarazada. Inesperado, no planeado, pero innegablemente deseado. La reacción de Mateo fue de puro terror mezclado con alegría. Triplicó inmediatamente la seguridad, se obsesionó con el cuidado prenatal y leyó todos los libros sobre paternidad que pudo encontrar. Te estás volviendo loco, le dije suavemente cuando lo encontré a las 2 de la madrugada investigando sobre el desarrollo infantil. Quiero estar preparado. No se puede estar preparado para todo. Le quité el libro de las manos, pero puedes confiar en que lo resolveremos juntos. Nuestra hija nació una mañana de primavera, diminuta, perfecta y ruidosa. Mateo la sostenía con tal reverencia que me emocioné al verlos. Había construido un imperio, se había ganado el respeto a través del miedo y su brillantez estratégica. Pero este pequeño ser humano lo redujo a una extraña vulnerabilidad. Es nuestra, susurró, tocando su pequeña mano. La hemos creado nosotros. La hemos creado nosotros. Coincidí. Nuestro pequeño milagro. Ver a Mateo convertirse en padre me reveló nuevas dimensiones del hombre con el que me había casado. Su intensidad se centraba por completo en el bienestar de nuestra hija. Su instinto protector, aún presente pero ahora comprensible, se extendía a otra persona que merecía una defensa feroz. Y su capacidad de amar, que durante años había creído limitada, se expandió de una manera que nos hizo sentir humildes a ambos. 5 años después de nuestro matrimonio, me encontraba en nuestro ático contemplando Copenhague. Nuestra hija jugaba cerca con bloques, con su cabello oscuro, el mismo que el de Mateo, cayéndole sobre la cara. Mi carrera había florecido, mi confianza había crecido, había construido una vida que era mía y a la vez nuestra. Mateo llegó a casa, inmediatamente tomó a nuestra hija en sus brazos y luego se acercó para besarme con su pasión habitual. ¿Cómo estuvo su día?, preguntó. Agotador, brillante. El suyo es mejor ahora. Me atrajo hacia él, nuestra hija entre nosotros. Esto es lo que necesitaba. No solo a ti, aunque lo eres todo para mí, sino esta vida que hemos construido, esta familia. No me arrepiento de nada. Le tomé el pelo por su intensa tendencia sobreprotectora al enamorarse de su antigua empleada. Ni una sola cosa. Me besó de nuevo. La mejor decisión que he tomado nunca fue poner ese comentario en Instagram en tu foto. ¿Te refieres al comentario territorial y posesivo que anunciaba al mundo que yo era tuya? Exactamente ese. Su sonrisa era impenitente porque te llevó a decir que sí a todo lo que importa. Y mirando a mi marido, este hombre imposible, intenso y profundamente amoroso que me había visto cuando me escondía, supe que tenía razón. Algunos amores eran seguros, otros eran previsibles, pero el nuestro era de los que lo cambian todo, de los que exigen valentía, honestidad y decisiones constantes, de los que merecen la pena todos los riesgos, todas las complicaciones, todos los momentos de vulnerabilidad.
de los que transforman a dos personas cautelosas en compañeros que han construido algo real. Te quiero, dije simplemente. Lo sé, me acarició la cara con delicadeza. Y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de haber dicho que sí. Nuestra hija tiró de la manga de Mateo, exigiendo su atención, y ambos nos reímos. Esta vida hermosa, complicada y perfectamente imperfecta, era lo que habíamos construido juntos. Y lo era todo. Cuando un hombre poderoso aprende a arrodillarse, no por debilidad, sino por devoción, es cuando comienza la verdadera relación. El viaje de Nomi desde esconderse en los límites profesionales hasta abrazar la audacia. El amor auténtico nos recuerda que las relaciones más transformadoras no nos disminuyen. Revelan quiénes hemos sido siempre bajo el miedo. Si alguna vez te has encontrado eligiendo el valor por encima de la comodidad, me encantaría que me lo contaras. ¿Cuál es un momento en el que dejaste de esconderte y dejaste que alguien te viera realmente? Dale a me gusta si esta historia te ha llegado al corazón y comparte tu propio momento en el que elegiste el amor a pesar del miedo.